Ok, entonces, seguimos. Ya sabemos que SAT está en XPTime. Y ahora la pregunta, entonces, la pregunta del millón. Literalmente, la pregunta del millón de dólares. Si ustedes la resuelven en un instituto que les da $1.000.000. Si tienen la solución, me avisan y nos vamos a media. Yo les digo cómo hacerlo. La pregunta es si es que SAT está en PTime. ¿Cómo podemos responder esta pregunta? En esta clase vamos a ver una forma de hacerlo que es con reducciones y es una forma muy importante que nosotros tenemos de entender los problemas en computación. Para lo que vamos a ver en esta clase, entonces vamos a suponer de que nosotros sabemos que existe un lenguaje que no está en PTime, ¿ya? Que no va a ser SAT obviamente. SAT es el lenguaje que nosotros queremos saber si está en PTime. Bueno, CNF SAT en este caso. Supongamos que entonces que nosotros ya tenemos otro lenguaje que no está en PTime. Entonces lo que nosotros ahora hacemos es que vamos a reducir CNF-SAT desde este lenguaje L. ¿Qué es lo que significa eso? Esto es lo mismo que como lo hacíamos con la máquina de Turing, solo que vamos a agregar un par de cosas más. Entonces, tomamos L y generamos una función f. Esto es una reducción. Desde L a CNF-SAT es una función f que satisface a estas dos cosas. Parto por lo demás abajo porque es lo que ustedes ya saben, es lo mismo con las máquinas de Turing, ¿cierto? Entonces, una palabra W va a pertenecer a este lenguaje, a este de acá. Si, solo si, al aplicarle f a w, tengo una palabra que pertenece a CNF SAT. Entonces, lo de abajo es lo mismo. Lo único que cambia es que yo ahora voy a pedir que esta función sea computable, pero computable en tiempo polinomial. Eso es importante. Yo tengo que ser capaz de computar esta función en tiempo polinomial. Entonces, funciones como, bueno, mire, tome este grafo, calcule todas las posibles combinaciones de todas las cosas. Eso lo más probable es que no va a funcionar porque generar todas las posibles combinaciones por lo general son 2 a la n y eso es un salto exponencial. Eso yo no lo puedo hacer en tiempo polinomial. Entonces voy a necesitar cosas como, bueno, mire, pase una vez o del tiempo lineal. Son cosas que yo debo ser capaz de calcular más o menos fácil. Pero vamos a suponer en el abstracto que tenemos esto. Entonces, tenemos el lenguaje L que pertenece a PTime. Tenemos esta reducción que es una función f, tal que un w pertenece a L si, solo si este fw pertenece a CNF-SAT y que esta función f se puede computar en PTime. ¿Qué es lo que vamos a sacar de acá? Que CNF-SAT no pertenece a PTime. Esto es lo que vamos a ser capaces de demostrar, que es precisamente lo que queríamos. Entonces vamos a usar reducciones para demostrar, y esto es bien importante, estoy usando el concepto de máquinas de Turing y reducción para demostrar de que no hay un algoritmo polinomial para resolver CNF-SAT. Todo lo que yo necesito es un lenguaje y una reducción. ¿De dónde viene esta demostración? ¿Por qué pasa eso? La demostración es súper análoga a lo que ustedes ya vieron con máquinas de Turing, por eso se los dejo como un ejercicio, pero esto es como la intuición. Entonces, lo que yo voy a poder construir es una máquina M que acepta el lenguaje L. Funciona en PTime. Y que funciona en PTime. Entonces, ¿cómo se ve esa máquina M? Yo tomo un input W. Acuérdense que esta máquina es la máquina que me sirve para el lenguaje L. Entonces yo tomo un input W y lo primero que yo voy a hacer es que voy a computar este f de W. Y voy a tomar este FW y se lo voy a pasar a mi máquina de CNF-SAT. Entonces, si yo asumo, perdón, claro, si CNF-SAT pertenece a PTime, entonces voy a asumir por contradicción que CNF-SAT pertenece a PTime. Si CNF-SAT pertenece a PTime, ¿qué es lo que tengo yo con esta máquina M? Tengo una parte que computa este FW que nosotros ya sabíamos que era computable en PTime. Por lo tanto, yo me demoro un cierto polinomio con esta parte. Y después tengo otra parte que calcula CNF-SAT que estoy asumiendo que está en PTime. Por lo tanto, esta máquina
que lo que hace es que acepta si es que la máquina PASAT acepta y rechaza si es que la máquina PASAT rechaza. Y esta máquina funciona en tiempo polinomial. ¿Por qué? Porque un polinomio evaluado en otro polinomio sigue siendo tiempo polinomial. Para que entiendan lo que acabo de decir, supónganse que fw se computa en n cuadrado y esta máquina funciona en n cubo. Entonces la máquina m finalmente va a funcionar en n cuadrado a la 3, o sea, n a la 6, ¿ya? Este polinomio es terrible, es súper grande, pero no importa, sigue siendo polinomial. Es simplemente la composición de dos algoritmos polinomiales. Entonces, si yo asumo que existe una máquina para SAT que funciona en tiempo polinomial, lo que yo obtengo es que también existe una máquina para L que funciona en tiempo polinomial. Y eso yo sé que no pasa. Este lenguaje yo sé que no pertenece a P-Time. Entonces, esto es una contradicción y la contradicción está en asumir esta cuestión. Entonces, lo que yo demuestro acá es que CNF-SAT no pertenece a P-Time. Eso es lo que puedo demostrar. Ahora, ¿qué lenguajes tenemos nosotros que no pertenecen a P-Time? ¿Y cómo podemos reducir? Bueno, eso vamos a irlo viendo en las próximas semanas. De todas maneras, hay un último video donde les voy a explicar un lenguaje que nosotros sabemos que no pertenece a P-Time, que se puede demostrar. El tema es que nadie ha sido capaz de reducir SAT desde eso.